La palabra del Señor se le leída en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer hartos versículos en esta ocasión. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1 al 16. Repito nuevamente, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1 al 16. Ahí nuestros hermanos pueden ayudar a los que les cuesta, a los que quizás están sin su Biblia, o también puede mirar los monitores. Va a aparecer la palabra del Señor también en esos lugares. ¿Lo ha encontrado? Damos lectura, y ojalá el amén suene fuerte, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, usted y yo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos a nuestro Dios, mi buen Señor y Padre eterno. Padre celestial, gracias, Señor, por poder leer su palabra. Gracias, Padre celestial, porque aún tiembla nuestro cuerpo cuando estamos en este lugar. Porque si así no fuera, Padre celestial, y creyéramos que todo lo podemos hacer y que somos capaces de todo, estaríamos, Señor, siendo mentirosos, ingratos, arrogándonos gloria que no nos corresponde, pues toda la gloria es para ti, Señor. Que podamos entender eso en esta noche y de aquí en adelante, si no lo hemos entendido. Tuya es la gloria, Rey. Nosotros, tus servidores, Señor amado, Padre celestial, esta palabra haga vida, Señor. Moldee nuestro carácter, moldee nuestra imagen como iglesia tuya, como cuerpo tuyo. Y al terminar este servicio, Señor amado, ocurra ese milagro que ocurre cada vez que escuchamos tu palabra y intentamos ponerla por obra. Gracias, Padre. Me presto en tus manos, Señor amado. Nos prestamos en tus manos. Porque si bien es cierto, yo voy a hablar, pero también, Señor amado, tendré mi oído espiritual para que tu Espíritu Santo me ministre en esta noche. Rogamos estas misericordias a través de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
La epístola del apóstol Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos. Lo podemos revisar sin 6 capítulos. Y podríamos nosotros dividir la epístola a los Efesios en 2 partes. De hecho, si usted toma su Biblia y si tiene algún tipo de estudio en su Biblia, se puede dar cuenta que generalmente los estudiosos de la palabra dividen el libro de los Efesios en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, el libro de los Efesios tiene doctrina. Para aquellos que les gusta esa palabra, ¿cierto? Doctrina pura, enseñanza del Señor. Capítulo 4, 5 y 6 tiene práctica. Porque no sacamos nada de escuchar doctrina, que doctrina significa en otras palabras nada más y nada menos que enseñanza. Por lo tanto, por eso segunda parte de 3 versículos del 4, el 5 y el 6, porque no sacamos nada con aprender, sino practicamos la palabra del Señor. Porque si no nos llenaríamos de teoría. Y aquí es donde yo concuerdo con algunos que dicen, no, si el estudio de la palabra y el estudio y los que estudian y la pura letra. Considero que eso es cierto cuando no se acompaña de oración, cuando no se acompaña de búsqueda, cuando no se acompaña del secreto con el Señor, ahí donde nadie ve. Y después el producto entregado viene desde aquí hasta su corazón. Por lo tanto, es necesario que tengamos práctica también. Yo creo que los que estudiamos, bueno, yo lo alcancé a hacer mi práctica porque se me ocurrió la idea de servir a la patria. Y nadie me detuvo. Tenía 16 años, pero como no había que tener ningún permiso notarial ni nada en ese momento, hasta el día de hoy no sé por qué, porque era menor de edad, fui y me inscribí al servicio militar. Por lo tanto, no pude hacer mi práctica de mecánica automotriz, como le cuento a mi hermano Marcelo. Siempre no me lo cree, o no me lo creo, pero estudié mecánica. Y cada vez que estamos en la casa de oración, nosotros vamos aprendiendo, cada día es de aprendizaje y cada día también es de práctica. Es práctica. Si no sacamos nada con que el Señor nos diga, ama a tu enemigo, si alguien te pide prestado, dáselo, si tú no amas a tu hermano al cual ves, eres mentiroso, y decir amén, 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 y después no ponerlo en práctica entre nosotros mismos y odiarnos, y no querernos, y no soportarnos los unos a los otros. Por eso que el apóstol Pablo, considero al leer la palabra del Señor, que encontró que tenía que hablar de la iglesia. Tenía que hablar de la eclesía, de la congregación. ¿Qué nosotros entendemos hoy día por iglesia? Algunos me pueden decir esto, mi pastor, el templo físico. Sí, es una de las palabras que usamos para denominar. Yo le diría más templo, pero muchas veces voy a la iglesia. Ya, bien. Iglesia también le denominamos a la congregación, a todos juntos. Iglesia también nos denominamos nosotros, cada uno. Cada uno. Por eso, ojo, cuando usted diga la iglesia es fome, bendito sea el Señor. Yo creo que ya lo entendió. Cuando usted diga la iglesia está fría, cuando usted diga la iglesia no está avanzando, cuando usted diga la iglesia no está igual, ay, Señorcito, bendito sea tu nombre. Gracias, papito, porque me estáis hablando. Gracias, Señor amado, porque como iglesia sé que hay algo que tengo que cambiar. Y la palabra del Señor nos ven diciendo hace mucho, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por lo tanto, a veces jugamos, como decía hace algunas semanas atrás, al cristiano, al evangélico, al piadoso, porque dice la palabra del Señor, dice, y tendrán apariencia de piedad. Piedad en la palabra del Señor significa una persona creyente, religiosa. Tendrán apariencia de piedad, Biblia debajo el brazo, corbatita, faldita larga, pelito largo, pero con sus hechos, dice la palabra del Señor, negarán la eficacia de la palabra de Dios en ellos. Bendito sea Dios para siempre. Que Dios nos ayude, iglesia amada. Hay una palabra fuerte. Falso, dice mi hermano. Es una palabra fuerte, pero es así. Lo que no es verdadero, ¿qué es lo que es? Dios te ayude, Dios me ayude en esta noche. Entonces el apóstol Pablo por eso tiene que hablar de la iglesia. En los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo a los Efesios le habla sobre el sacrificio de Cristo, sobre un tema muy conocido por nosotros, creo yo, de que la salvación es por gracia. ¿Cuántos creen que el evangelio y la salvación es por gracia?
Si dijo amén, tiene usted que entender y tengo yo que entender que ningún sacrificio humano que nosotros hagamos va a comprar nuestra salvación, que ningún sacrificio humano que hagamos va a llevarnos directamente al reino de los cielos. Sí, Dios lo tiene en cuenta, porque Dios no es deudor. Él ve nuestro trabajo, nuestro arduo trabajo, pero sin lugar a dudas, a lo que a nosotros nos salva es la fe en Jesucristo y esa salvación que viene a nosotros por medio de la fe en Cristo y por gracia. ¿Qué significa gracia? Los testigos de Jehová, aquí me voy a aprovechar de algo. Usted sabe que ellos tienen una traducción propia de su Biblia, pero creo que no rescato nada de lo que tienen, pero si hay algo que rescato es como ellos traducen la palabra misericordia o gracia. Ellos lo traducen como bondad inmerecida. Y eso es lo que es la misericordia. Creo que en eso podemos decir que tienen una buena definición. Misericordia es una bondad, una gracia, un regalo que usted ni yo no merecemos. Y dentro de esos regalos, el primer regalo que el Señor nos dio es ser constituidos iglesia. Bendito sea Dios, alégrese por ser iglesia del Señor. El primer regalo que Él nos da es ser constituidos como iglesia. ¿Cuándo constituye la iglesia el Señor? En Pentecostés. Por lo menos ahí nosotros situamos, ¿cierto? Alrededor del año 33, más o menos después de Cristo, 50 días luego de la muerte del Señor y el sacrificio en la fiesta de las cosechas o Pentecostés, cuando viene el descenso del Espíritu Santo y cuando ya los hombres y las mujeres que estaban allá no eran hombres naturales, ¿cierto? Sino que hablaban una misma cosa. Y ya quiero hablar de esto porque hablar una misma cosa no significa una monotonía, porque eso es lo que mal entendemos a veces nosotros, porque unidad no tiene que ver con diversidad, absolutamente. Y nosotros en la casa de oración somos diversos. Y no estoy hablando de esa diversidad que nos están vendiendo hoy día, ya para que hagamos la diferencia, porque esa palabra está muy manoseada. Y ahí la diversidad dice, no, nosotros estamos hablando de que en Cristo ninguno es igual a otro. Ninguno es igual a otro. Bendito sea el Señor. Del himnario a mí me gusta un himno, del himnario a usted le puede gustar otro. De repente puede haber un coro que le produzca un recogimiento mayor que otro coro, que otra alabanza especial. A usted le puede gustar la hermana Gladys Muñoz como canta, otro puede decir, no me gusta mucho, me gusta más la hermana Ruth Alfaro, o me gusta Marco Witt, o me gusta Miel San Marco para los más modernos, qué sé yo, y gloria al Señor. Somos diversos. Sería harto aburrido si fuéramos todos iguales, ¿cierto? Porque mucho criticamos nosotros a la Iglesia Católica Romana de las vanas repeticiones. Porque lo dice la Escritura, y al orar, dice la palabra del Señor, no uséis de vanas repeticiones. Pero muchas veces los evangélicos pentecostales usamos de vanas repeticiones. Tanto al orar, tanto al dar gracia, la muletilla, que a todos tenemos una muletilla, el no cierto, el fíjese usted, el aleluya, el gloria a Dios, que a veces también lo usamos como muletilla. Pero somos diversos. Todas las personas que estaban ahí en aposento alto, ninguno de ellos eran iguales, pero sí había algo en ellos que era igual. Sí había un sentir en el corazón de ellos que los hacía que tuvieran comunión, unanimidad de espíritu. Y era que estaban todos esperando la venida del Espíritu Santo. Todos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. La iglesia, por lo tanto, en primer lugar debemos decir y debemos confiar en esta noche de que hemos sido establecidos por el Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la unidad de la iglesia, ahí como que se nos nubla un poquito el tema y decimos, ¿cómo lograr esa unidad? ¿Cómo logramos la unidad, mi pastor? ¿Cómo yo puedo, dentro de esta diversidad que tenemos cada uno de nosotros, todos distintos, todos con gustos distintos, unos creyeron en el Señor 40 años atrás, 50 años atrás, como mi padre, otros nacimos en cuna de oro, pero vinimos a tener un encuentro personal con el Señor a esos 2, 13, 15 años. Entonces, todos quizá miramos la iglesia y el evangelio, no el evangelio, sino que la iglesia y la congregación y hasta la liturgia, el orden de los cultos, lo miramos de manera distinta. Por eso usted va a tener un hermano que tenga mucho más años en el evangelio y va a decir con mucho celo en su corazón, esto no era así, esto no se hacía así, antiguamente no se hacía. Yo he usado mucho la palabra antiguamente, ¿ya? Como también podemos tener hermanos más jóvenes que no hayan vivido el evangelio tantos años y que son nuevos en el evangelio, pero que les va a dar absolutamente lo mismo.
pero que les va a dar absolutamente lo mismo a estos hermanos quizá un poquito más jóvenes y más nuevos. Si usted hace una oración al comienzo y canta 2 himnos seguidos, o si los avisos los da al final, o si la palabra dura 20, 30 minutos o 40, lo más probable es que le dé lo mismo, o no lo mire como los hermanos que lo miraban porque son más antiguos, ¿cierto? Pero lo que nos une a nosotros es Jesucristo el Señor. Si nosotros pudiésemos resumir en esto, y ya con esto ya me quedaría sin sermón, ¿cierto? Y tendría que decir, vamos a orar y dar gracias por la palabra. Porque finalmente el todo de nuestro caminar, el todo del Evangelio es Jesús, es la persona de Jesús. Él es el que une a la iglesia. Fíjese bien que el apóstol Pablo, en primer lugar, dice su condición. Yo pues, preso en el Señor, les ruego, les dice, que anden como es digno del llamamiento que tienen, dignificando el Evangelio del Señor. Gloria al Señor. O sea, debemos nosotros estar a la altura, pese a todas nuestras deficiencias que tenemos, porque tenemos deficiencias, ¿o no? Ojalá que todos hayan dicho amén, amén. Tenemos todos deficiencias, todos tenemos una carencia, algo nos falta. Gloria al Señor. Pero debemos estar a la altura de lo que es un hijo del Señor, de lo que es la vocación a la que fuimos llamados. Como decía minutos atrás, cuando se me ocurrió la brillante idea de ir al servicio militar con 16 años y matricularme, ¿cómo se llama? Enrolarme. Uno va a un lugar donde si uno no quiere lo van a obligar. Lo primero que cuando uno llegó le decían, oye, aquí no está nada en tu casa, aquí no está nada tu mamita y otras cosas más. Hermano Elías, el otro día conversamos sobre el ejército y más de algunos, incluso hermanas jóvenes pueden haber hecho el servicio militar, ahora es común. Entonces ya uno, de acuerdo a cómo es soldado, ¿cierto? Lo primero que uno hace como por una cuestión de natural, ¿cierto? Días antes uno se va a cortar el pelo, o si no, los que llegaban con pelo largo, así como desafiándolo a todos, les duraba como 1 hora, los llevaban y vamos pasándole máquina. Entonces hay una vocación que por ejemplo, que distingue a una persona que es del ejército, a un soldado que es del ejército. Cuando nosotros somos llamados al Evangelio, hay una vocación, ¿cierto? Hay un llamado del Señor, y dice la palabra del Señor que debemos de andar como es digno de un cristiano. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué podemos decir que es digno de un cristiano? Ser humildes. Recuerde usted que la humildad no tiene que ver con la vestimenta, ni con el que usted hable más despacito, ni con que parezca una persona, porque delante decía, y el Señor nos advertía, tendrán apariencia de piedad, pero con sus actos negarán que son realmente cristianos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, humildes. Una vez un siervo del Señor, yo le escuché, yo estoy dispuesto a ser puente. Y ese puente nunca fue puente. Y Dios nos ayude a nosotros, ¿cierto?, a no utilizar palabras a la rápida. Yo me puedo prestar como puente, que todos pasen por arriba mío. El puente no aguantó nada y el tiempito se cortó y hasta ahí nomás llegó el puente. Por eso es necesario, como decía la palabra la semana pasada, que la iglesia, usted que fue llamado, yo que fui llamado, constantemente debemos estar en la oración. Bendito el Señor, amén, amén, Señor. Si hay algo que distingue a un cristiano de cualquier otro que no lo es que dobla su rodilla ante la presencia de Dios. Es que busca la manera de estar a solas con el Maestro, como dice esa hermosa alabanza. Que busca la manera de estar leyendo la palabra del Señor. Gloria al que vive para siempre. La vocación con la cual fuimos llamados nos hace distintos a los demás. No podemos parecernos a un mundano. Es verdad que tenemos gustos, como decía, cosas que nos hacen distintos. Gustos de comida, gustos hasta de deporte, y varias veces lo he dicho. Pero debemos diferenciarnos de una persona que no ha conocido a Cristo, para que ellos, al vernos a nosotros, glorifiquen al Señor. A lo mejor no van a dar gloria a Dios como damos nosotros, pero van a decir, este canuto sí que es verdadero. Porque yo conozco otros, y esto yo lo he escuchado, y yo creo que usted también, porque yo conozco otros que son evangélicos y son vecinos complicados, es la vecina, es el vecino más conflictivo, es el alumno más desordenado, el alumno más vulgar en la sala, es el que va a las fiestas, el que va a los pubs. Cristo no le ha amanecido.
Bendito el Señor. Por eso pregunto nuevamente, o no sé si hice la pregunta, ¿se considera usted llamado por el Señor? Debemos, con la ayuda del Señor, andar como Él anduvo. Y es tremendamente difícil, nadie dijo que sería fácil. Pero si Pablo lo pudo hacer, gloria al Señor. Si Elías, que era sujeto a pasiones, fue un hombre que Dios lo usó con palabra profética, y a su voz dice la palabra que los cielos se cerraron y no llovió por 3 años. Y a su voz y al clamarle al Señor bajó fuego del cielo y dejó en vergüenza a los profetas de Baal, porque el sacrificio al Dios vivo se consumió al instante. Tenemos flaqueza, pero somos llamados a ser humildes, a tener mansedumbre. Y aquí también está el otro extremo. Mansedumbre no significa, que no quiero mal utilizar esa palabra, porque muchas veces yo escuché personas decir: yo soy manso pero no menso. No, eso no sale en la Escritura. No sale en la Escritura. ¿Ya? Nosotros debemos tener un carácter, debemos tener una palabra que esta semana me ha seguido, pero toda la semana, y apréndasela bien, que es parte del fruto del Espíritu: templanza. ¿Escuchó bien? Templanza. No sé mucho de la templanza, pero lo único que sé es que los que son herreros, los que trabajan con fierros o metales, calientan los metales a tantos grados, y después yo he visto que algunos les pegan en un yunque con unos mazos y los meten al agua para que este material finalmente sea un material firme, que sirva. Templanza. Gloria al Señor para siempre. El fundamento, iglesia amada, ya fue puesto. El fundamento no lo has puesto tú ni lo he puesto yo. El fundamento, dice la palabra del Señor, fue puesto por los apóstoles en primer lugar y por los profetas en el Antiguo Testamento también. Pero el apóstol Pablo también en los Corintios pone cuidado y dice: pero cuidado como cada uno de ustedes sobreedifica. Cuidado como yo sobreedifico. Porque dice la palabra del Señor que el fuego pondrá a prueba cada una de nuestras obras. Y primero nombra heno, hojarasca, madera, que son materiales que al fuego nosotros sabemos que prenden al tiro. Yesca. Y también nombra otros metales preciosos, oro, qué sé yo. Que miremos nosotros como cuerpo de Cristo cómo estamos sobreedificando, porque el fundamento fue puesto. Por lo tanto, si el fundamento fue puesto, debiera el fruto del Espíritu, o parte del fruto del Espíritu llamado templanza, estar en nosotros. Porque si no, mi hermano querido, cualquier cosa te va a mover del Evangelio. Cualquier cosa te va a mover y te va a hacer flaquear y te va a hacer dudar. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad. Dios es un Dios que tiene las cosas bien establecidas en su palabra. Somos nosotros los que nos enredamos. Somos nosotros los que nos enredamos en estratagema, en filosofía, en distintas cosas. Pero Dios hace, digamos, 1400 años tiene la palabra de Dios de que comenzó a compilarse la Biblia. 1400 años, y desde la eternidad Dios ya tiene claro cómo son las cosas. Entonces, amada iglesia, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Ceñir nuestra vida a la palabra del Señor. No hay otra forma. Bendito sea Dios para siempre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí nombra otras dos características del fruto del Espíritu: paciencia y amor. Y ahí yo creo que muchos fallamos. Impacientes. A veces no somos de los que explotamos fácilmente, o bien sí, pero muchas veces somos impacientes. Impacientes tanto como para esperar lo que realmente el Señor nos tiene preparado, e impacientes también con los demás hermanos que son un poquito más débiles en la fe, que hay que tenerles un poquito más de paciencia. Y no estoy hablando aquí del hermano que se las cree saber todas, del hermano que ya alcanzó un techo espiritual y que ya no necesita ni de la palabra, ni necesita de un pastor, ni necesita de un predicador, ni de un profesor de escuela dominical, me quedé pegado a los militares, sino que estoy hablando de aquel que realmente le cuesta caminar. De aquel que realmente hay que pegarle un empujoncito, que lo hace dudar algo, pero que aún así tiene la humildad de decir: sabe, mi pastor, me cuesta.
Yo le voy a ser sincero, me pasó esto, no le puedo mentir, y menos al Señor. Bendito sea el Señor. Soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. No solamente soportarse, que usted me tiene que soportar a mí, po. No, po. Así cualquiera, ¿cierto? Sino que yo también, con la ayuda del Señor, tengo que, cada vez que usted me llame, cada vez que usted me diga, cada vez que usted necesite del siervo del Señor, estar ahí. Estar ahí. Gloria a Dios para siempre. Solícitos, o sea, solícitos, no sé si habrá otra palabra más clara que esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que la unidad no es algo que nosotros inventamos, iglesia amada. Y es otra cosa que aprendí escudriñando la palabra del Señor. La unidad no es algo que nosotros inventamos como iglesia, sino que es algo que el Señor lo da. Por eso dice la palabra del Señor que debemos estar prestos a guardar la unidad del Espíritu. Gloria al que vive para siempre. Debemos nosotros velar. Por eso delante decía y daba ese consejo: calladito. Cuando se sabe que no se va a dar un buen consejo, cuando se sabe que el edificar va a ser con heno, hojarasca, con madera, cualquier cosa que va a prender fuego, mejor me callo, mejor doblo mis rodillas y mejor lucho esa batalla de esa manera. Bendito sea el Señor para siempre. Solícitos en guardar el vínculo del Espíritu o la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las formas de guardar este vínculo es también que si yo lo llamo de repente para velar a algún hermano, usted tiene todo el derecho a decirme: mi pastor, pero yo creo que no está bien. Yo creo que yo creo que no está bien. A lo mejor le va a costar, pero de igual manera, porque hay una mala costumbre, y no es ahora, sino que viene de los corintios, de todas las iglesias del primer siglo. A la primera que se da vuelta el hermano, vamos pelando y vamos cortando y haciendo traje y haciendo esto y lo otro. Alabado sea el Señor para siempre. Pero Dios te llamó a ser una voz de paciencia, una voz de amor, de misericordia para con el otro. Muchas veces nos enojamos, muchas veces nos airamos por ciertas situaciones. Pero me pasa a mí, no porque sea un superhombre, pero me ha pasado muchas veces que después del enojo paso por todas las emociones, y después viene un momento en que uno dice: bueno, y uno hasta cierto punto llega a empatizar con el hermano, con la hermana que necesita un consejo. Y muchas veces uno sabe, por el Espíritu Santo de Dios, uno entiende que el hermano está equivocado, entiende que el deseo de la hermana o del hermano es un deseo un poco mezquino de su parte, pero aún así uno dice: bueno, vamos a orar. Y uno también muestra paciencia con eso, porque el Señor me tuvo paciencia a mí. Gloria al que vive para siempre. Me tiene paciencia cada día el Señor a mí. Te tiene paciencia el Señor a ti. Si le fallamos, si somos malos, si somos chuecos con el Señor, si le servimos cuando queremos, si le buscamos cuando queremos, pero aún así el Señor nos mira con misericordia y nos tiene paciencia. ¿Quién soy yo para no soportar a otro? Bendito sea Dios para siempre. Él está aquí en esta hora con nosotros. Y el que lo cree puede decir amén. Un cuerpo, a pesar de los muchos miembros. Un espíritu, y aquí sale con mayúscula, un Espíritu Santo. Aquí no hay dos. El mismo que te visita a ti me visita a mí. El mismo que te hace hablar en lengua a ti me hace hablar en lengua a mí. El mismo que te hace danzar y te mueve de acuerdo al gozo del Espíritu Santo a ti es el mismo que me hace danzar y que me hace glorificar el nombre del Señor a mí. Un espíritu. Aquí no hay dos. ¿Ya? Uno como más espíritu flaítico, como decía un profesor que yo tuve años atrás. No, el Espíritu de Dios es uno. Por lo tanto, ojo, el Espíritu Santo nunca va a poner en contra a personas de la iglesia. Gloria a Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Importante, un Señor. Gloria a Dios. Aquí no hay Joseph Smith, no hay Carlos Russell,
no hay Helen White, no hay, no sé si ubican los nombres, pero son líderes de algunas sectas. No hay ninguno de ellos, ni siquiera un Cristian Toledo. Aquí es Cristo la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Muchos se agarran de la mecha aquí con el tema del bautismo, pero vamos a interpretarlo como el bautismo en el Espíritu Santo, el cual es el que santifica, el cual es el que renueva y el cual es el que nosotros necesitamos para salvación. ¿Ya? Porque puede que algún día, si el Señor lo llama y al otro día viene, o el Señor lo llamó, se arrepintió y ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y si usted se fue sin bautizarse, no se va a quedar sin salvación, usted se va a ir salvo. Ya, para que no hayan esos cuestionamientos y esos enredos que muchas veces se producen. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, sobre la cúpula, sobre la iglesia, sobre el pastor, sobre el obispo, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, la misericordia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y aquí cita el apóstol Pablo el Salmo 68, verso 18, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué significa esto? Es difícil muchas veces de interpretarlo, pero esto es nada más que entender que Cristo, luego de que resucitó, tomó cautivo en prisión todo lo que nos ataba, todo lo que nos alejaba de Él, esa comunión perdida, la llevó en cautividad, la clavó en el Calvario y la llevó. Y luego el Señor, de lo inservible, aleluya al Cordero, que me gozaba escucharte, Juanito, hoy día y predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Justo lo miré para allá para atrás, me alegré. Qué maravilloso testimonio decir, yo antes era esto y hoy día soy, pero que realmente seas creíble. Que realmente los que te vean no te conozcan, porque me acuerdo cuando llegó aquí, muchos lo miraban así como, el hermano que cuidaba Tito aquí. Bendito sea el Señor para siempre. Él tomó lo inservible, iglesia amada, y repartió regalos y repartió dones a los hombres y a las mujeres. Bendito sea el Señor. A lo mejor te dice, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Porque en nuestras iglesias pentecostales, y hay que decirlo también, han proliferado algunos de los dones que son muy importantes, pero que no son todos, como la lengua, como la profecía, ¿cierto? El don de sanidad, pero hay otros dones. Nosotros la otra vez estudiábamos en el estudio bíblico, creo que 9 dones, los que salen en Corintios, pero hay otros más. Por lo tanto, puede usted preguntarle en esta noche, Señor, si usted llevó cautiva la cautividad y murió y resucitó y me dio la libertad, ¿cuál es mi don? Bendito el Señor. ¿Cuál es mi don, Señor? ¿Qué es lo que tú me has dado, Señor, para que yo pueda trabajar en comunión como cuerpo de Cristo? Porque los dones no son otra cosa, sino para ser ministrados para la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso yo digo y vuelvo a repetir, ninguno que ha aceptado a Cristo, ninguno que tiene el mismo Espíritu Santo que bajó en Pentecostés, va a poner en enemistad a la iglesia del Señor. Ninguno. Todos los dones van a ser usados para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. Todos. Gloria al que vive para siempre. ¿Está contento en esta noche? Gloria al Señor. Y si no está contento, diga amén, Señor. Porque aunque no estoy contento, antes que termine este culto me voy a ir feliz de este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, eso lo leímos ya. Y a unos constituyó apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí también hay mucha confusión porque muchos se toman de este versículo para decir que el ser apóstol hoy día está bien, otros dicen que no. Bueno, no nos vamos a parar en eso, pero sí lo que nosotros entendemos de acuerdo a la palabra, que los apóstoles pusieron el fundamento, ¿cierto? Hemos leído esa parte. Y si entendemos que los apóstoles pusieron el fundamento, ¿estarán hoy día o habrán estado en el tiempo apostólico? Estuvieron en el tiempo apostólico. Y se terminan ellos, de acuerdo a lo que yo entiendo de la Sagrada Escritura, con el apóstol Pablo y luego el apóstol Juan, que muere de anciano. Y ahí quedó el fundamento. Luego vienen los padres de la iglesia, que son discípulos de los apóstoles. Luego viene la Edad Media, que fue un tiempo donde la palabra del Señor se escondió, para que usted lo sepa, donde la iglesia católica romana escondió y parte del clero tenía oportunidad de leer la Escritura. Parte del clero.
Por eso la iglesia, no sé si usted sabía, que cuando usted dice en el punto de predicación, le invitamos a la iglesia de a Humberto Caro con Manuel de Sala, ahí escuchará palabra en castellano claro y al alcance de todo entendimiento. ¿Ha escuchado eso, cierto? Ya, eso es una palabra que viene justamente de esto, de que antiguamente las misas eran cantadas en latín y que era imposible que una persona, incluso los seminaristas, no podían acceder a la Biblia. Pero hoy día nosotros tenemos esta verdad en papel, hasta electrónicamente, pero la tenemos para reflejarnos en ello y ver la revelación y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, Él constituyó a todos estos ministerios quíntuple que se llama, ¿cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin, como decía antes, de perfeccionar a los santos. ¿Ya? El don que yo pueda tener no es simplemente para retarlo, ¿ya? Porque no sería lindo que yo me pusiera a hablarle en lengua, ¿cierto? Que es uno de los dones que el Señor por misericordia me ha entregado, y me pusiera a hablarle en lengua, y vamos, vétale palo con el hermano. Es para que tú te perfecciones, es para edificarte, es para entregarte un mensaje de consolación, es para entregarte un mensaje de consuelo. De igual manera el que sueña, porque también hay muchos soñadores, pero ojo con lo que se sueña. El que sueña tiene que pedirle discernimiento al Señor. La otra vez, no sé si lo dije aquí o no, que si se comió una cena con un plato así de esta característica y después va a decir, tuve una revelación del Señor, coma menos, coma hasta las 8 de la noche, ya, para que después no haya lugar a confusión y que el Espíritu Santo sea el que tenga que revelar, el que tenga que decir, el que tenga que mostrar en un sueño y que tenga que también ser entregado de una manera correcta. Mire qué lindo es cuando podemos funcionar como cuerpo de Cristo. Es maravilloso cuando podemos funcionar como cuerpo de Cristo, porque nos damos cuenta de que, si bien es cierto, algunos han dicho no, si ninguno de nosotros es necesario, y en parte podemos tener razón, porque el Señor podría hacer su trabajo solo y lo haría mucho mejor que nosotros, pero también somos necesarios. O sea, todos somos necesarios, ninguno es necesario. Bendito sea el Señor. Y cuando trabajamos como cuerpo nos damos cuenta, ¿cierto? Que no pueden haber, bueno, tenemos dos oídos, una nariz, qué sé yo, y todos los órganos que el Señor ha puesto en nosotros, ¿cierto? Pero no tenemos 3 o 4 ojos, ¿cierto? Más allá de lo que usamos anteojos, no haya molestado cuando chicos. No tenemos 4 narices, y en eso se complementa el cuerpo del Señor. De que tu función pueda ser utilizada para el bien de la obra del Señor. Si el Señor te ha dado palabra de ciencia, como hablábamos tiempo atrás, que esa palabra de ciencia, de sabiduría, o todos los dones que el Señor te haya dado, vayas y lo puedas ministrar con cariño, con amor, para que alguien que esté herido, para que alguien que esté dudando pueda verse bendecido por lo que tú estás diciendo. Gloria a Dios para siempre. Me acuerdo muchos años atrás, bueno, la hermana tampoco está, ni yo estuve en ese tiempo, pero una hermana que tenía la mala costumbre de ir danzando donde los hermanos. No tengo nada en contra de la danza, me encanta, me siento bendecido ver hermanos danzar, encuentro que se ha perdido, pero le iba a decir a una hermana, el Señor me dice que tú te has hecho 3 abortos, y la joven nunca en su vida había tenido hombre. A eso me estoy refiriendo cuando nosotros somos incapaces de someternos y someter el don que el Señor nos ha dado al señorío de Cristo, para no cometer errores tan terribles como ese que puede echar a alguien para afuera. Bendito sea. ¿Lo entiende, cierto? Que Dios nos ayude a entender. Ya vamos finalizando. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y aquí dice algo importante, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Gloria a Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. O sea, que cualquier enseñanza nosotros podamos decir, ahí está el Cristo, porque está profetizado, ¿cierto? A Timoteo, y la palabra del Señor lo dice, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, palabras, ¿cierto? Y ahí es donde dice que habrán hombres con apariencia de piedad y todas estas cosas. Y hay que poner atención. Por eso nosotros, la única forma de aprender a diferenciar lo que no es del Señor es instruyéndote en el Señor. Es dejándote pastorear, aleluya, al Cordero. Y lo dije también. Es dejándote pastorear y dejándote que el Señor te enseñe.
por medio de su palabra. Porque ay de mí si yo interpreto mal la palabra del Señor. Ese es el gran problema y una de las responsabilidades que yo tengo. Por eso me atrevo a decirlo. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Niños fluctuantes. Y aquí no hablo de edades, porque de repente podemos tener 50, 80 años y ser niños fluctuantes. Y ser niños fluctuantes, antiguamente se ocupaba mucho esto de que el hermano no está cocido todavía, que está salteado. ¿Cómo se dice? Sancochado nomás todavía. Y ojalá que de ninguno de nosotros se pueda decir: este hombre está sancochado, esta mujer está sancochado. Que digan: es aquí una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios. Y que la gloria sea para Dios. Porque la gloria no es tuya ni mía cuando hablen bien de ti, sino que la gloria es para el Señor. Llevados por doquiera, por distintos lugares, de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres, de filosofía, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no, dice que siguiendo la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. En amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer en Cristo. El crecimiento lo va dando Cristo. El tiempo lo va dando Cristo. El tiempo, porque aquí quiero decir algo: cuando el Señor te ha llamado, cuando el Señor te ha dado un don, cuando el Señor te ha dado un ministerio, si acaso yo no soy capaz mediante el Espíritu Santo de entender que Dios te ha dado un llamado, o Dios te ha hecho un llamado, o te ha dado un ministerio, o que hay que prepararte para eso, no te preocupes, porque el Espíritu Santo se las va a arreglar. Ya, para que no piense que yo le voy a frenar, porque si yo le llego a frenar, el Espíritu Santo, que quiere que crezca en el tiempo de Dios, va a permitir que usted llegue a ser lo que tenga que ser en Cristo. Gloria al Señor. Por eso cuando el pastor Cristian, con 33 años, fue llamado al ministerio con la pastora Daniela, por mucho que dijeron cosas, por mucho que se opusieron, por mucho que pusieron en tela de juicio, Dios cumplió su palabra. Gloria al Señor para siempre. Y yo del principio dije: si hay ovejas, tomándome, por supuesto, guardando las proporciones con mi Cristo, con el pastor de pastores, pero yo dije: si hay ovejas que al oír mi voz me sigan, soy pastor de almas, dije yo. Bendito sea el Señor. Y si usted está aquí en esta noche, tengo que ejercer el ministerio pastoral. Tengo que apacentarte. Y apacentarte me parece que viene de paz, ¿cierto? De paciencia, de paz. Y tengo que decirte: esto está bien, esto no está bien. Ahora bien, también tenemos que tener confianza. No una confianza como la que tú tienes en el Señor. No quiero que confunda eso, ¿cierto? Pero si quiere que su pastor esté inmerso en algo, que una decisión que usted quiera tomar, usted me va a decir: mi pastor, necesito que ore porque hay algo. Y a lo mejor usted no me va a decir lo que es, pero mi pastor, hay algo. Oremos al Señor. Pongámosle al Señor, digámosle: Señor, necesitamos un plazo, Señor, para que usted nos dé la respuesta. Pero si tomas una decisión apresurada después, aunque igual voy a estar para apacentarte, ¿cierto? Puede que estemos errando y saltándonos el proceso y el tiempo de Dios. Dios tenía para nosotros un 12 de junio del 2016 con mi esposa. No sé qué fecha tiene el Señor para ti, para lo que hayas de ser, pero te digo en esta noche que lo que el Señor ha declarado sobre tu vida, así va a ser. Créelo en esta noche. Lo que Él ha dicho sobre tu vida que vas a llegar a ser, lo vas a llegar a ser. Pero como decía mi obispo Manuel Umaña, cantaba un coro, no sé si lo cantaba aquí, decía: aleluya al Cordero, déjate guiar y llegarás al cielo. Aleluya al Cordero, aleluya al Cordero, déjate guiar y llegarás al cielo. Bendito sea el amor del Señor. Algo tan simple, el ungido del Señor. Y yo una vez escuché un pastor que decía: a lo mejor a mí no me va a resultar gracioso porque no a todos nos sale igual, pero él decía: aleluya al Cordero, déjate rezongar y llegarás al cielo. Y después se da una vuelta para allá y decía: aleluya al Cordero, déjate pelar y llegarás al cielo. Bendito sea el Señor. Todo lo que nos sirve a nosotros en esta noche para ser edificados, podamos decir: amén, Señor, amén, Señor.
Tú eres el rayos X, Señor, tú eres mi radiografía y tú sabes lo que me falta o lo que me sobra quizás, Señor amado. Alabado sea su nombre para siempre. Ahora sí vamos terminando. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo, crecer en Cristo, no fuera de Él, no fuera de la cobertura del Señor, ciñéndote a tu iglesia. Y eso es algo importante porque algunos no están de acuerdo con esto. Y por eso hay algunos que no tienen ministerio, ¿cierto? Y son los llaneros solitarios que andan en distintos lugares, pero que no les gusta ceñirse a nada ni a nadie. Si el Señor te ha puesto un pastor, honra a tu pastor, así como yo como iglesia honro a las ovejas que el Señor ha puesto a mi cuidado. Bendito el Señor, pero fuera primeramente de la cobertura del Señor. Mire, si hasta la palabra del Señor nos da una enseñanza, que había un hombre que se llamaba Cornelio, que él daba limosna, que él oraba incesantemente, que era un hombre piadoso, pero no conocía el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay otro varón también que no recuerdo bien el nombre, a ver si alguien puede, que lo tomaron Priscila y Aquila aparte para exponerle las verdades del reino, porque él predicaba. Y era un varón elocuente también en la Escritura, dice la palabra de Dios. Pero ellos lo tomaron y le dijeron, ya, mire, esto es así, lo doctrinaron, ¿cierto? Le hicieron un discipulado y lo reenviaron nuevamente. Pero para eso hay que dejarse enseñar, para eso hay que entender que cada día que pasa, por más que yo haya pasado 5 años en el instituto, por más que ya tenga un doctorado, ¿cierto? Un magíster en educación bíblica o lo que sea, yo necesito del Señor cada día. Necesito que la Escritura reinterpretarla cada día y volver a sorprenderme del amor de Cristo en mi vida. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, importante, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Es usted iglesia del Señor? ¿Es usted iglesia del Señor? Amén, Señor. Somos iglesia del Señor. Somos iglesia del Señor. Y por eso muchas veces yo he dicho que si no nos formamos nosotros, alguien que venga desde afuera por primera vez, con el amor de ver algo nuevo, de ver algo distinto, si ve en nosotros esas mañas y esas cosas que no queremos dejar, se van a ir de aquí. Se van a ir. Nadie va a desear estar en un lugar que tiene divisiones y que tiene, ¿cómo se llama? Desprecios, y que los hermanos no se pueden ver. Cualquier persona que entrara en un ambiente así diría, no, yo permiso, yo me voy, dijo alguien. Yo me voy. Que el Señor afirme tus pies en este lugar. Que el Señor te permita echar raíces primeramente en el Evangelio. Y si el Señor te ha llamado aquí en Humberto Caro, número 99, permite que el Señor te siga profundizando esas raíces, que no las vas a profundizar ni por mí, ni por el edificio, sino porque estás plantado junto a aguas de reposo. Gloria al que vive para siempre. Que Dios confirme, que Dios bendiga su palabra en esta noche. A seguir siendo iglesia, a trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo, a desempolvarnos un poquito y a mover nuestras coyunturas para que nos ayudemos mutuamente. Esto no es solamente tarea del pastor, ni de los diáconos, ni de la diaconisa, sino que es tarea de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Para Dios que vive sea la honra, sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Le invito a que le demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.